empezar con el derecho más importante de la ley de inmigración, que es el concepto de ciudadanía. Pero envueltos en el concepto de ciudadanía, ustedes van a ir viendo cómo lo que está pasando hoy tiene un origen en ese concepto y cómo a través de la historia de la ley de inmigración, estos diríamos, ataques racistas que existen hoy en día, tanto contra los chinos, específicamente hoy en día, como ustedes saben, se ha convertido esto en un problema grave contra los chinos. Ustedes verán el origen de esto en la ley de inmigración. Y también contra evidentemente, los afroamericanos, que históricamente pues han sido discriminados aquí en este país. Y también lo van a ver con respecto a los hispanos, los latinos, como la queramos llamar. Pero bueno, para empezar, lo primero que les digo es que el derecho más importante que hay en la ley de inmigración es la ciudadanía. Y, por ejemplo, hago una cita de la Corte Suprema del año 43, un caso. Sería imposible exagerar el valor de la ciudadanía y su importancia. Los Estados Unidos conceden la ciudadanía por nacimiento a todos los nacidos en sus tierras y también a los hijos de uno o dos padres ciudadanos nacidos fuera de ella. Para ejemplo, de este caso, les pongo mi caso. Yo, de hecho, nací en Cuba, pero mi madre era hija de un ciudadano americano de Georgia, nacido en Stockton, Georgia, mi abuelo, y mi madre, pues por eso le correspondía la ciudadanía. Y la ciudadanía me correspondió a mí también por mi madre, porque hay una serie de regulaciones que no voy a entrar en ellas con respecto a cómo se transmite. Y en este caso, yo tuve la suerte de que mi madre pudo transmitir. Y de hecho, fue un detalle interesante histórico. En el año 63, cuando sacaron del presidio a los que eran ciudadanos americanos, porque Donovan hizo una gestión con los de la Bahía de Cochino. Y posteriormente Donovan volvió a Cuba y logró que Fidel Castro soltara a los que tenían una base de ciudadanos americanos. Y en esa lista yo aparecí. Pero el gobierno cubano, por X razones, pues simplemente me tumbó y no me dejó salir. Pero bueno, es importante porque esto es la forma que se transmite. Puede ser por nacimiento en la tierra o, por ejemplo, por nacimiento los soldados que tuvieron hijos en Vietnam o que tuvieron hijos en Irak son ciudadanos americanos, básicamente. Esto es un detalle interesante. Entonces, la enmienda 14, que después voy a analizar más profundamente, es la enmienda que surgió en el año 68, 1868, después de la Guerra Civil. La enmienda 13 surgió en el año 65 y fue el fruto directo de la Guerra Civil, lo que le llamaron la liberación de los esclavos. Pero la enmienda 14 es la que le da la ciudadanía a esos esclavos que habían sido liberados. Y la enmienda 14 dice: todos aquellos nacidos en los Estados Unidos o naturalizados son ciudadanos. Esta doctrina, desde el punto de vista legal, es lo que se llama jus solis, derecho por el suelo de nacimiento. Hay otros países que tienen lo que se llama jus sanguis. Jus sanguis es el nacimiento basado en la sangre de los progenitores. En Alemania, por ejemplo, y esto es un problema de la guerra mundial, el que se utilizaba era el jus sanguis, o sea que había que ser nacido con características especiales como alemán, y eso es lo que le daba la ciudadanía alemana. Esto después se ha variado, pero bueno, en la guerra, en la época de Hitler, este era el camino. La próxima, Alfredo. La próxima
Sí, bueno, estoy viendo esto porque no avanza. Ok, la próxima es... No, pásala, Esto no pásala. está avanzando. Déjame ver qué pasa. Avanza. Vamos antes, pero ahora no está No, avanzando. otra. No sé, No es que pero no avanza. Y ahora sí. Ok. Una persona, esto es un detalle que la mayor parte de ustedes conocen, pero una persona con estatus legal, que es residente de los Estados Unidos, en 3 o 5 años puede convertirse en ciudadano. Y tiene que tener, por supuesto, buen carácter moral, conocerse una serie de preguntas cívicas, etcétera, y tener por lo menos 18 años. Esto de 3 o 5 depende de, por ejemplo, si están casados con una ciudadana americana y son residentes anteriormente, puede ser solamente 3 años. Pero si no, tiene que ser 5 años. Pasa al próximo. Ok. Esto es muy importante. Al principio de comenzar los Estados Unidos, no había límites para la inmigración realmente. Como era una nación nueva, lo que estaba era deseosa de inmigrantes. Pero en el año 90 ya se estableció que para ser ciudadano había que ser primero residente por 2 años. En el 95 se incrementó a 5 años. Ahora viene un caso extremadamente importante que les voy a mencionar y voy a detenerme un poco en esto, que es el caso que se llama Dred Scott. Dred Scott fue un año decidido por la Corte Suprema en el año 1856 y estableció que el nacimiento en los Estados Unidos no concedía la ciudadanía a todos, algo distinto a lo que posteriormente proclamó la enmienda 14. La enmienda 14, como ya vimos y lo vamos a ver de nuevo, concedía la ciudadanía a todos los que habían nacido en los Estados Unidos. Eso implicaba que también una persona que había sido esclavo y que ahora era libre podía ser ciudadano. Sin embargo, en el 56, y este fue probablemente el último caso que se discutió antes de la guerra civil y que en cierto sentido dio las bases para la guerra civil, porque no había solución legal. No había solución legal. Este caso ya lo trabó todo, porque dijo claramente, más, yo este caso lo estudié mucho en la escuela de Derecho, porque es muy importante. Y vaya, sobre todo el lenguaje del caso en el que él habla de que se habla a la Corte Suprema, habla de que los negros, vamos a decir, los negros, los esclavos, no son personas, sino son cosas. Y por lo tanto, como cosas, tienen que tener límites y por lo tanto no pueden ser ciudadanos. No le concedía la ciudadanía a las personas de color negro, específicamente. Era una cosa directamente, y esto fue porque originalmente Mr. Scott se había escapado, era un esclavo escapado, y lo regresaron al lugar donde se había escapado. Así que ustedes tienen claramente ahí las características que tiene el caso este. Caso extremadamente terrible de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ok, la próxima imagen, Alfredo. Bien, ahora volvemos a la 14 enmienda. Y esto de la 14 enmienda se los voy a explicar muy bien porque, como ustedes recordarán, durante la campaña de Mr. Trump siendo presidente, él habló de que le iba a quitar a las personas que habían inmigrado a Estados Unidos, habían tenido un hijo, que le iba a quitar la ciudadanía a esas personas que habían tenido un hijo aquí siendo ilegales. Esto fue un ataque directo contra los hispanos, por supuesto, pero también contra los afroamericanos. ¿Por qué? Porque para quitar ese derecho había que tumbar
la enmienda 14 de la Constitución, algo que probablemente el señor Trump no sabía bien, porque sus conocimientos legales evidentemente eran muy limitados. Y esto era una cosa extremadamente delicada, porque esta enmienda surgió como fruto de la guerra civil. Y si se quitaba esta enmienda, probablemente hubiera habido una rebelión en los Estados Unidos, porque evidentemente los afroamericanos se hubieran tirado a la calle. Para ellos la enmienda 14 es una enmienda sagrada. ¿Ok? Y por eso puse además que esta enmienda fue fruto de la guerra civil y garantiza a los antiguos esclavos la ciudadanía y el derecho al voto. Esto provocó la aparición del Ku Klux Klan, que ahora estamos viviendo circunstancias parecidas con este problema de la limitación del voto. O sea, después del periodo de reconstrucción, esto estoy hablando un poco de la historia legal y de Estados Unidos, social. Después de la guerra civil, surgió el periodo de reconstrucción. Y la reconstrucción hubo montones de casos en que fueron elegidos afroamericanos al Congreso. Había representantes federales que eran afroamericanos, pero después del periodo primero empezó el Ku Klux Klan. Y el Ku Klux Klan casualmente lo que hacía era tratar de limitar la participación de los afroamericanos en las elecciones. Y quitarle la tierra. Y quitarle la tierra. Quizá, es más, ayer eso le llamaron Jim Crow. Y ayer casualmente ok, ya, perdón. Perdón. Gracias, Silvia. Y ayer mismo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló de que lo que estaban haciendo ahora era Jim Crow. Jim Crow es tratar de limitar la posibilidad de votar. Estamos en una situación similar a la que hubo después de la reconstrucción. ¿Ok? Ya ahí tienen un punto de cómo la ley de inmigración refleja el racismo en cierto sentido. 1882, muy importante, porque estamos viviendo el problema del ataque a los chinos. O sea, el ataque a los negros, el ataque a los chinos y el ataque a los hispanos. Estos son los tres grupos que están siendo atacados en estos momentos, y todo tiene un fundamento legal en los años anteriores que han pasado determinadas cosas. Por ejemplo, en el año 82 se publica el acta de exclusión para los chinos. ¿Pero qué cosa es esto? Simplemente que había una inmigración muy fuerte, sobre todo en California, de personas de China, y le estaban quitando el trabajo a los americanos supuestamente. Y por lo tanto hicieron el acta de exclusión de los chinos, directamente dirigido contra los chinos. Y hoy en día pues tenemos el ataque a los chinos, en cierto sentido, expresado de distintas maneras, como estamos viviendo en el día de hoy. Pero esto tiene una base. Esto no es una cosa que cayó del cielo. Esto es algo que viene sucediendo hace muchos años. ¿Ok? Entonces, en el año 24, ¿perdón? En el año 24, y esto les parecerá que no tiene mucha importancia, pero yo creo que sí tiene mucha importancia. Se estableció un sistema permanente de cuotas para inmigrar que favorecía a los europeos. No había cuota disponible para inmigrantes llegados del hemisferio occidental. Como ustedes se dan cuenta, esto es evidentemente una discriminación extraordinaria contra las personas como nosotros que venimos del hemisferio occidental. Y yo diría que ya va apuntando contra lo que es la cosa de los hispanos en los Estados Unidos, venidos de América Latina. En el 65, el acta de inmigración nueva elimina la restricción de las cuotas del hemisferio occidental, y entonces se permite
cuotas para el hemisferio occidental, y también está la ley del ajuste cubano, que evidentemente, vaya, quiero mencionar esto del ajuste cubano como que es una cosa extremadamente importante. No hay ningún país ni grupo humano aquí en esta ley que se haya beneficiado tanto como los cubanos a través de la ley del ajuste cubano. Sin duda alguna es una ley extraordinaria de beneficio para los cubanos. Si una persona que llegue a Estados Unidos y sea simplemente inspeccionada y se le permite entrar, ya tiene derecho al año y un día a aplicar para la residencia. Esa es la ley del ajuste cubano. Y por lo tanto, es una ventaja extraordinaria. Sin embargo, cabe mencionar que en los últimos años, en el periodo del presidente Trump, se han puesto determinadas trabas para la ley del ajuste cubano y ha habido una reducción. Ha habido casos en que se han negado. Yo he tenido casos negados del ajuste cubano sin ningún tipo de razón. ¿Ok? Pero bueno, eso es importante mencionarlo para que se sepa. También ha habido, contra el ajuste cubano, ha habido medidas. Ok, vamos a seguir la próxima. En el año 80, esto fue interesante porque era la cosa de la idea, la lucha contra el comunismo, etc. Los individuos que venían a Estados Unidos y aplicaban para el asilo basándose en que habían tenido una lucha contra la dictadura, por ejemplo, de dictaduras en Argentina, en Chile, en determinados países en América Latina, no podían aplicar basado en eso. Esto fue lo que se removió en el año 80, en la ley del asilo, que se amplió considerablemente, porque anteriormente no se podía aplicar si tú lo que estabas planteando era que estabas siendo perseguido por uno de estos dictadores en América Latina. Esto es una cosa que parece que es una bobería, pero tiene muchísima importancia. Especialmente esto diríamos, el punto crítico fue cuando en El Salvador estaban todas las luchas contra el gobierno y las guerrillas de El Salvador, y también en Guatemala pasó algo parecido, que hubo muchos casos de este tipo. Bien, entonces doy un brinco porque lo que estoy tratando es señalar puntos críticos realmente. Esto no es una historia de la ley de inmigración, sino es simplemente señalando puntos críticos que le dan la base al cierto racismo que ha existido aquí en los últimos tiempos. Tenemos en el año 12, se firma la acción ejecutiva del DACA por el presidente Obama, y el requisito era estar en Estados Unidos desde el año 2007 y tener menos de 16 años. Esa ley de DACA, el presidente Trump trató de eliminarla por todos los medios. Gracias a Dios, la gran defensa contra todas estas medidas del presidente Trump fueron las Cortes de los Estados Unidos. Las Cortes de los Estados Unidos permitieron que toda una serie de medidas inmigratorias subsistieran a pesar de las medidas tomadas en contra de ellas por el presidente. Esto fue una cosa típica en el caso del DACA, que trataron por todos los medios de suprimirlo, pero las cortes los defendieron y se mantuvo el DACA. Después menciono el problema del Temporary Protected Status, que es el TPS. El TPS es una medida legal en Estados Unidos que tiene un origen histórico bastante largo, vamos a decir. Ni me acuerdo cuándo fue que empezó el primer TPS. Pero bueno, el TPS se utiliza para cualquier país que tiene una crisis, que puede ser una crisis política o una crisis geográfica, por ejemplo, un gran huracán, un terremoto, etcétera. Se le ha concedido a países del África, a países de Europa, y en América Latina se ha concedido especialmente a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua,
que todavía la tienen, porque se concede 18 meses, pero posteriormente se va extendiendo y se va extendiendo por 18 meses, cada 18 meses. Y por ejemplo, los hondureños llevan más de 10 años con el TPS, por citar uno. Ahora, esto es muy interesante lo que voy a decir. Ahora se le concedió hace unos días a los venezolanos. Los venezolanos no habían recibido TPS, a pesar de que votaron por Trump, pero no habían recibido TPS, porque la idea de Trump era hay que tumbar a Maduro. Y por lo tanto no vamos a darle TPS a esta gente, sino que vayan para allá a luchar contra Maduro. Pero lamentablemente Maduro no ha caído y por lo tanto estas personas están aquí hace años. ¿Okay? Yo tengo ya 10 casos que me han llamado en estos días y empezó hace una semana. Y entonces les da el derecho de aplicar, aunque estén en las cortes, pueden aplicar y obtener 18 meses de permiso de empleo y la seguridad de que no van a ser deportados. Yo estoy seguro que si la presencia de Maduro se continúa en el futuro, como me parece que va a pasar, o sea, no sé lo que vaya a pasar, pero bueno, si se mantiene, pues el TPS este se va a prolongar varias veces probablemente. Bien, ok, Alfredo. Ok. Yo menciono aquí lo que he estado diciendo desde el principio. Históricamente, desde su origen, la ley de inmigración de Estados Unidos ha tenido un fuerte componente racial. Ya ustedes lo han visto, se lo he explicado a través de los distintos eventos que ha habido. El expresidente Donald Trump comenzó su campaña electoral tocando esa fibra racista. Él no lo hizo porque se le ocurrió, sino porque sabía que esto estaba en la base de todo, es decir, por debajo. Y mencionó la famosa frase de él cuando bajó del elevador: los mexicanos que cruzan la frontera son criminales, traficantes, violadores, etc. Este fue el comienzo de su campaña, que ya más o menos indicaba hacia dónde se dirigía. Más o menos no, yo creo que era bastante claro. Poco después, sorpresivamente, de ganar las elecciones del 2016, Trump prohibió la entrada de ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana. Las protestas lograron que tuviera que cesar extendiendo esto, pero se mantuvo la prohibición de la entrada de los países musulmanes, que creo que fue el primer día, el día que Biden lo quitó. O sea que se permitió la entrada de los países que él había eliminado. El próximo, Alfredo. Estableció la separación de familias que estaban sin documentos por la frontera al considerar a los padres criminales sujetos a condenas y deportación. Miles de niños quedaron solos tras la reja sin poderse reunir con su familia. Aquí esto es una cosa que hay que resaltarlo fuertemente, porque nunca en la historia había pasado. Que cogieran a niños y los metieran en jaulas, como ustedes recuerdan, simplemente porque lo habían separado de sus padres, y fue masivo, una cosa pero terrible, que fue reportada por mucho tiempo, pero la memoria es corta y simplemente la gente se olvida de esto. El concepto de carga pública es la cosa más absurda que se ha hecho en la ley de inmigración. Esto se estableció hace nada más que un par de años y ya fue derogada. Y esto era una forma, que es la forma 944, en la cual pedían que el individuo que llegaba aquí tuviera que reportar cómo se iba a mantener. Como ustedes se dan cuenta, esto es una cosa totalmente absurda, porque el individuo que llega aquí muerto de hambre, muerto de miedo y sin tener ni dónde caerse muerto, evidentemente no podía probar que no iba a ser carga pública. El hecho de la carga pública para las personas que están aquí, que son residentes, por ejemplo, o perdón, que aplican para la residencia,
se les pide que prueben que no van a hacer carga pública. Por eso es una persona que está aquí en los Estados Unidos, que puede estar trabajando. Es totalmente distinto a una persona que llega de fuera y que de pronto le dicen que cómo puede probar cuál es el nivel de crédito suyo. Una de las preguntas que le hacían. ¿Qué tipo de crédito usted tiene aquí en los Estados Unidos? Un individuo que acaba de llegar, que no tiene ni dónde caerse muerto, le estaban pidiendo el récord de crédito. Gracias a Dios y a las 9:44 la quitaron. Estableció que en la separación de familias que estaban sin documentos por la frontera, al considerar a los padres criminales, etc. El concepto de carga pública ya lo mencioné. Intentó eliminar el programa del DACA, lo cual no pudo lograr gracias a la Corte. Ok, Alfredo, el próximo. Hasta el presente incluye, o sea, vamos a hablar ahora de Biden. Y evidentemente Biden no es perfecto, y yo no voy a decir que Biden es perfecto, pero evidentemente ya Biden ha hecho determinadas cosas que demuestran su actitud frente a este problema. Primero, lo más grave de todo, que era la espera en México para las aplicaciones de asilo. O sea, a lo que se le ha permitido aplicar para el asilo, se le está entrando ya en los Estados Unidos. Se quitó el punto de la espera en México. Y esto era grave. Yo tengo una persona que yo invité a una charla que yo en la iglesia mía, que fue al borde, como por ejemplo Silvia tiene toda una serie de contactos en el borde, a ver lo que estaba pasando ahí. Lo que estaba pasando en el borde, no, en la parte de México, o sea, en México, porque ahí es donde tenían que esperar. Y era una situación caótica y terrible, vaya, robados y enfermos, etcétera, durmiendo en el suelo. Eso es lo que estaba pasando. Y eran más de 70,000 personas los que estaban ahí esperando. No se sabe la cantidad que había. Pero bueno, ya eso está empezando a entrar hace rato, unos días, no masivamente, pero sí poco a poco. Segundo, ya se eliminó el problema de la carga pública, este que mencionaba, la 944, ya eso está eliminado. Y se han presentado al Congreso ya, la administración de Biden presentó al Congreso un conjunto de leyes de inmigración para ser aprobadas. Obtener la residencia permanente por 5 años y la ciudadanía posterior en 3 años. Esto es para el DACA, para los niños del DACA que puedan aplicar a la residencia en 5 años y obtener la ciudadanía en 3 años más. O sea que en 8 años se pueden convertir en ciudadanos. Los indocumentados. ¿Quiénes son los indocumentados? En Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados. 11 millones. Y estos 11 millones en la ley está contemplado lo mismo, que puedan estar de residentes permanentes 5 años y la ciudadanía en 3 años más. Ahora se ha incorporado, o sea, hay una crisis evidentemente en la frontera, un surgimiento de... Y ahora posteriormente voy a hablar de la entrevista que tuvo Biden hace 2 días con la prensa, lo que dijo y etcétera, y después voy a tomar preguntas porque me imagino que en esto pues hay extremadamente dudas enormes, ¿no?, de todo lo que está pasando y lo que puede pasar. Lo último que mencionaba es lo del FEMA, que han incorporado al FEMA, que es la que se ocupa de los huracanes, etcétera, para poder buscar facilidades adecuadas para estos niños que están aquí en los Estados Unidos ya, que han entrado, o familias que han entrado por el problema del asilo. La próxima, Alfredo. Ok, el presidente Biden tuvo una entrevista con la prensa hace 2 días. Lo primero que yo señalo, que lo señalaron también varios expertos, es su lenguaje fue humano, en contraste de lo que había sido el lenguaje anterior del presidente anterior. O sea, un individuo preocupado por lo que está pasando. Segundo, aclaró que la vicepresidenta Kamala Harris será encargada o está encargada ya
de toda la situación en la frontera y en Centroamérica. Hay una cosa muy importante. Trump había, y esto lo menciono posteriormente, eliminado los 700 millones de dólares que estaban concedidos para ayudar a los países de Honduras, Guatemala y El Salvador. Como ustedes saben, Honduras, Guatemala y El Salvador, y esto lo vamos a ver en las futuras presentaciones, están totalmente en crisis. Están totalmente en crisis por razones. Por ejemplo, yo tengo aquí un comentario de ayer que recibí de World Politics Review. Esto se lo voy a leer en inglés. Dice, for years, Central America has contended with the violence and corruption stemming and from organized crime and drug trade. More recently, the countries of the region also founded themselves in U.S. President Donald Trump in line of fire due to many desperate Central Americans who made the way across Mexico to seek asylum in the United States. O sea, una visión general, ¿no? De lo que está pasando en Centroamérica, que todos sabemos lo que está pasando. Nada más que hablar, por ejemplo, con nuestro hermano y amigo y miembro del Instituto Ricardo Puerta, que está en Honduras, que conoce perfectamente todo lo que está pasando ahí. Le pueden preguntar, es algo más que conocido. Entonces, además, están gestionando, por ejemplo, él dio la información de que ya es decir, el ejército de Estados Unidos había concedido un fuerte que se llama Fort Pierce para que sea también lugar para los niños no acompañados. Ya se consiguió también en la convención esta de Dallas, que la habían, o sea, están buscando soluciones, no lo están metiendo en jaulas, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Evidentemente el problema es grave y cómo se va a resolver, yo no sé. Hay solamente algunos, diríamos, algunas indicaciones de cuál es la solución actual. Pero evidentemente hay que ir a la raíz. Este problema de la ayuda a los países de Centroamérica, cancelada 700 millones, fue grave. Y ya la restableció. O sea, ya Biden la restableció. La próxima, Alfredo. Bien, ahora quiero darles una visión de Papa Francisco, porque evidentemente para nosotros el Papa Francisco es extremadamente importante. Papa Francisco en el año 16 estuvo en Ciudad Juárez. Fíjense qué coincidencia. En aquel momento había una crisis generalizada en el borde. Y él se paró en la frontera, abajo de esa cruz que ustedes están viendo ahí, y habló a Ciudad Juárez y habló a El Paso, porque El Paso estaba el obispo Seitz mirándolo directamente a través de la cámara y participó en esa reunión, que fue una reunión en el borde, algo que nunca se había hecho anteriormente. Y entonces aquí en Ciudad Juárez, el Papa Francisco dijo, aquí en Ciudad Juárez, como en otras áreas fronterizas, hay miles de migrantes de América Central. Ustedes ven, esto es el año 16, no es nada nuevo. Sin olvidar a los propios mexicanos que también tratan de pasar al otro lado. A cada paso, el viaje está plagado de graves injusticias, esclavitud, prisión, extorsión. Tantos y tantos hermanos y hermanas nuestros son víctimas de tráfico humano. La próxima, Alfredo. No podemos negar la crisis humanitaria que en años recientes ha provocado la migración de miles de personas en tren, por carretera o a pie, caminando cientos de kilómetros a través de montañas, desiertos y zonas inhospitalarias. La tragedia humana que obliga a migrar es un fenómeno global de hoy en día. Seguimos. La final. Esta es, y después esto, como dicen los abogados, I rest my case. Pero esta es la final. Estamos viendo la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Este es el Buen Samaritano, capítulo 2. Y
dice en el capítulo 4, número 129. Complejos desafíos aparecen cuando nuestro prójimo es un inmigrante. Idealmente, la migración innecesaria debe evitarse. Esto implica crear las condiciones en los países de origen hacia una vida digna y un desarrollo integral. Lo que estamos hablando, si no se resuelve en los países de origen, siempre va a seguir pasando esto. Hasta tanto no se haya logrado un progreso sustancial hacia esta meta, estamos obligados a respetar el derecho de los individuos a encontrar un lugar que les permita cubrir las necesidades primordiales para ellos y su familia, y todos pueden encontrar su realización personal.